Quiero empezar con un artículo de Diego Garrocho, que es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, publicado en octubre de 2025, hace unos meses. El artículo se titula El giro católico y habla sobre cómo ciertos acontecimientos, ¿no?, que confluyeron en torno a esos meses, en octubre concretamente, ¿no?, 2025, teníamos la publicación del disco de Rosalía, Lux, que acaba de salir, donde de manera muy evidente adoptaba cierta iconografía cristiana, ¿no? La portada del álbum, como pudisteis ver, ya aparecía vestida estilo monja. Las canciones, ¿no?, las letras de las canciones incluían claras referencias a Dios, a Cristo. También menciona Garrocho en este artículo la película de los domingos, estrenada también en torno a esas fechas, en octubre de 2025, que es una película que yo creo ha marcado un cierto hito por representar al cristianismo de una manera que quizá no sea caricaturesca, ¿no?, que abiertamente pues represente a la vocación de esta joven muchacha que quiere entrar en un convento, que es la historia de la película, de una manera que pues ha sido reconocida por muchos cristianos como propia y asumible, ¿no?, como esa historia. Y también continúa el artículo de Garrocho, ¿no?, hablando pues de esos otros movimientos. Podemos pensar en Hakuna, por ejemplo, pues yo que sé, llenando estadios, ¿no?, de gente joven, movimientos como Emaús o EFETA, que en los últimos años han hecho titulares y están dando bastante que hablar. Y entonces Garrocho lo que interpreta, ¿no?, en este artículo es cómo la estética cristiana está de moda entre la gente joven, dice él, ¿no? Lo que anteriormente quizá hubiera sido una situación en la cual el cristianismo, las religiones se podían encontrar en repliegue o en cierto debilitamiento, ¿no?, de su presencia en el espacio público, pues parece que esa tendencia, incluso la desaparición, ¿no?, que algunas personas habrían vaticinado, parece que esa tendencia o bien se está deteniendo o a lo mejor se está revirtiendo, ¿no? Y muchas personas pues en los últimos meses están hablando mucho de si el catolicismo particularmente está de moda, si el cristianismo vuelve a aparecer en la esfera pública, ¿no?, y si a lo mejor se está revirtiendo esta tendencia a la supuesta desaparición de lo religioso del espacio común, ¿no? Entonces quiero preguntaros como sociólogos, si podéis mirar en vuestra Palantir para escudriñar los cambios sociales de nuestro tiempo, ¿cómo leéis estos fenómenos? ¿Qué lectura hacéis de ellos como una primera aproximación, ¿no? Y si pensáis que, pues que puede ser correcto decir que estamos asistiendo a un cambio de tendencia y a lo mejor incluso a un regreso de lo católico en la vida pública. Pues yo diría, como siempre, ¿no?, el mantra del sociólogo es depende, ¿no?, sí y no. ¿Se puede hablar de un cambio de tendencia evidente? Bueno, quizás sí, ¿no?, pero a mí se me escapa de alguna manera. Yo hablaría o me centraría más bien en los fenómenos concretos que el sociólogo tiene más a mano, que puede analizar y que permiten analizar estas nuevas dinámicas. Garrocho cita algunos, los movimientos católicos juveniles, como Hakuna. El propio Rafa tiene un artículo sobre esto, no sé si del año pasado o el anterior, o hace poco hablaba con don Julián, que es sacerdote en San Juan Bautista y es delegado de Cáritas Diocesana de Getafe, y me hablaba de también nuevos patrones en el voluntariado. Entonces yo creo que una forma que tenemos de observar este fenómeno que parece, digamos, vislumbrarse es buscar la manera de acceder a ello desde cosas más concretas. Al menos esa es la sociología en la que yo me siento más cómodo. Yo creo que aquí tenemos dos. Bueno, lo primero de todo, reiterar mi gratitud por este espacio y por vuestra invitación. Y a la luz del comentario inicial que nos planteabas, tan interesante y tan sugerente, me surgen como dos ideas principales. La primera, en lo relativo a lo cultural, lo artístico, es cierto que hemos tenido esas manifestaciones y que podemos explicar con tres ideas principales. La primera es, lo católico no se ha ido, nunca. Ha estado siempre formando parte, siempre desde que España tiene ese componente católico como parte fundamental de su cultura, ha estado siempre, y en estas últimas décadas ha seguido formando parte de los imaginarios sociales de la población. Esto por un lado. Pero es cierto que quizá el hecho de que se haya mantenido, de que permanezca, de que siga siendo significativo y relevante para una parte importante de la población y no enteramente extraño para la mayoría, sumado al hecho de que es una sociedad muy secularizada, podemos entender esa vuelta más natural a los símbolos religiosos, que siguen siendo significativos, pero que no enconan tanto el ánimo como hace 2 décadas, en las cuales, pues, en una España más católica, pero también quizá más polarizada en cuanto a lo religioso, se hubiera interpretado desde otras perspectivas. Estas serían las 2 dinámicas. Y hay una tercera, que es la globalización.
Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que España, como dice nuestra referencia común Joaquín Sabina, mi patria es el lenguaje. Y tiene algo, ¿no?, de que muchas de las personas, a pesar de que hayamos nacido en España, somos capaces de reconocer esa afinidad con ese gran continente que es América en virtud y en razón de nuestra lengua compartida. Y claro, estamos en un contexto de flujos globales, de interconexión, en el cual en el mundo de América Latina, en el mundo musical, cultural en América Latina, es muy común la aparición de lo religioso, ¿no? Y ahí también yo creo que hay otro punto de influencia. Si pensamos en Rosalía, que ha estado próxima a este ambiente de música latino, pues es lógico también puede incorporar esos repertorios. Esto en cuanto a lo artístico-cultural. En cuanto a la parte sociológico-religiosa, hay un brote católico, hay un giro católico, hay, no sé, reverdecimiento católico. Tenemos datos a este respecto. Es cierto que el barómetro del CIS desde el año 2020 avala esta tendencia de que hay un ligero crecimiento de catolicismo entre los jóvenes, que es más acusado en los informes de la Fundación SM. Tenemos evidencia, pero claro, evidencia respecto a los últimos 5 o 6 años, que es un periodo de tiempo corto, pensando también que la secularización es un proceso que de una u otra manera en España ya va forjándose 200 años. Lo que podemos intuir es que quizá haya una suerte de impasse, estemos en una suerte de impasse del proceso de secularización tras 2 décadas de una dinámica muy acelerada de la secularización, y que habrá que ver con evidencia futura qué es lo que está sucediendo. Pero creo, y seguro no me voy a expandir mucho más porque seguro que van surgiendo estas cuestiones, que parte del debate se está centrando en las cifras, y sobre todo en las cifras del catolicismo, porque es lo que más nos choca. Y desde la intuición sociológica pienso que lo más importante no está ahí. Yo, cogiéndole el testigo a Rafa, también pensaba en el cómo, ¿no? Cómo somos católicos hoy, o cómo nos reconvertimos en católicos los que lo hacen, o cómo continúan siéndolo los que continúan por herencia familiar. Yo creo que como parte de este periodo histórico, ¿no?, de esta tendencia secularizada, particularmente en Europa, que Rafa analiza también en su libro, interesa el cómo, ¿no? Cómo sucede, cómo hemos sido y cómo somos ahora. Y ahí, vamos, hay un campo muy, muy, muy grande que explorar por el sociólogo, y muy interesante, ¿no?, porque las cifras enseñan cosas, pero a veces no dan lugar a apreciar esos matices, que da lugar más lo cualitativo o, bueno, otras formas de investigación. Claro, yendo, me surge la pregunta, y quizá podemos clarificarlo para quienes nos escuchen, de a qué se refieren exactamente esas cifras y esos cambios, ¿no? Porque hemos mencionado un proceso de secularización, que ahora me gustaría pediros que aclararais quizá en qué consiste exactamente, ¿no?, eso que se llama secularización, que, bueno, pues implica, ¿no?, se asume que implica una cierta desaparición o una mengua de la presencia de lo religioso en el espacio público, etcétera, en España. Pero al mismo tiempo has mencionado, Rafa, la pervivencia del catolicismo, aunque sea como fenómeno cultural, ¿no? ¿En qué medida esas dos tendencias no están en tensión, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto ha avanzado la secularización en España? Y si el hecho de que perviva un catolicismo cultural no está en contradicción con el hecho de que avance la secularización. A lo mejor secularización significa precisamente que el catolicismo se convierta en un fenómeno cultural, ¿no? Y entonces eso me lleva al tercer lado de la cuestión, que es ¿qué significaría entonces un catolicismo que no es cultural, que es más que cultural, ¿no? Y cuando las cifras dicen que hay un repunte o que al menos se detiene esa tendencia a la baja, estamos hablando de qué exactamente, de que lo que antes era un catolicismo cultural ahora se convierte en un catolicismo más que cultural, sea lo que significa eso, que os lo dejo para que lo expliquéis, o significa simplemente que la tendencia secularizadora de nada de religión en el espacio público es la que se está deteniendo. No sé si entendéis un poco la pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde va? Bueno, aquí hay como, dices las preguntas, además, sí. Todas de mucha enjundia. ¿Qué es la secularización? Pues es el tema de mi tesis, es, como dice la canción, casi más que amor es obsesión por la secularización, ¿no? Como sujeto de estudio, como objeto de estudio, y no lo tengo claro, es la conclusión a la que he llegado. No es falsa modestia, es realmente confesión. ¿Por qué? Porque es un término, como sucede con modernización en sociología, modernidad en filosofía, sociología, son términos que han tenido tantísimas interpretaciones, que adquieren un carácter tan polisémico, significan tantas cosas en contextos y disciplinas distintas y dependiendo de los autores, que corremos el riesgo de que acaben deviniendo conceptos vacíos.
con los que podemos decir de todo. Sí que es cierto que podemos ver en la sociología dos tendencias principales, o tres. En los clásicos, en los que se intuye que el proceso de modernización tiene un impacto importante en el ámbito religioso, aunque no se utiliza de manera clara el debate de la secularización, como luego se articula. Luego tenemos lo que ha sido la vertiente fundamental de interpretación de la sociología y la sociología de la religión, que es la que se consolida en los 60-70, en la cual tenemos que pensar que en los años 60 es todo el debate de funcionalismo, estructuralismo, Parsons, todas esas escuelas de Estados Unidos, ¿no? con visiones muy macro, muy panorámicas, entender cómo funciona la modernidad, y desde esa óptica se llega a la conclusión por parte de muchos sociólogos de que la secularización es algo así, lo voy a decir de manera así muy, muy sencilla, que a mayor modernización, menor religiosidad. De tal manera que cuando una sociedad empieza a industrializarse y tal, es cuestión de sentarse, tomar unas palomitas y esperar a ver cómo las cifras religiosas enseguida empiezan a minorar, a reducir. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que tenemos el final del siglo XX, tenemos Irán, tenemos el descubrimiento de que muchos procesos de modernización no han implicado un proceso de secularización a la europea. Pensemos, por ejemplo, en países como toda América Latina, en las que ha habido procesos de modernización, en los que ha habido más bien un trasvase de lo religioso, de catolicismo a pentecostalismo, iglesias evangélicas. Pensemos en una sociedad como Emiratos Árabes Unidos, que es a nivel socioeconómico una sociedad plenamente moderna. A nivel político es otra cuestión, pero a nivel socioeconómico es una sociedad muy moderna, en la cual la religión tiene un peso fundamental. En Corea del Sur, por ejemplo, ¿no? En tantísimos sitios de nuestro mundo. Y la sociología en las últimas décadas ha revisado qué es la secularización para entender que esa relación entre modernización y religión no es unilineal, no es unidireccional, no implica siempre en todos los contextos lo mismo, y sobre todo, y aquí es donde enlazamos con toda la batería de preguntas, la desaparición de lo religioso es solo una cara potencial de la secularización. Y aquí está el debate. ¿Qué es lo que sucede? Pues evidentemente vemos que ha habido un retroceso de lo religioso en contexto español, pero yo soy de la idea de Luhmann y otros muchos autores en la sociología que piensan que aunque sí que efectivamente hay un retroceso y una merma de lo religioso, no es la principal dinámica de la secularización. Y posiblemente la principal dinámica de la secularización no sea tanto la desaparición, sino el subjetivismo religioso, la individualización de lo religioso, que hace que a la vez tengamos esa sensación extraña de que están ahí, pero de otra manera. ¿Por qué? Porque las religiones, cuando se subjetivizan y se individualizan, siguen estando, pero pierden presencia pública, articulación pública. Me puedo declarar católico, pero a mi manera, no voy a misa necesariamente, o no hago muy explícita esa identidad católica, pero siguen ahí, en latencia, en latencia. Por eso te diría que, sin negar que ha habido un retroceso, una merma de lo religioso, las cifras lo avalan, a finales del siglo XX el 90% de los españoles se declaraban católicos, a día de hoy es en torno al 50%. Ahí ha pasado algo. No se trata de negar a la mayor la secularización, pero quizá la desaparición no sea lo más importante de la historia. Estaba revisando el otro día los datos del barómetro de religión y creencias en España. Claro, es interesante, ¿no? Porque si pensamos cuánta gente se declara no religiosa en España, tenemos una cifra superior al 40%. Pero si miramos otras preguntas, por ejemplo, ¿cuántas personas piensan que no hay ningún tipo de trascendencia? La cifra se reduce al 25%. Y aquí está todo lo que estamos hablando, ese panorama tan complejo. ¿Qué significa ese rebrote católico? Y muy brevemente, por no seguir copando la conversación, pues estamos viéndolo. Lo que sí que está medianamente claro en el CIS es que se acompaña no solo la identidad religiosa, sino que en muchos casos hay también un aumento de la práctica religiosa entre los jóvenes. De tal manera que estamos hablando de que puede haber fenómenos culturales, identitarios, que lo motivan, puede haber sectores en los cuales esa religión cultural a la que aludías pues sea una puerta de entrada, pero en algunos sectores importantes de los jóvenes también se está traduciendo en una intensificación de la práctica religiosa. Si te ha gustado este corto, puedes ver la conversación completa a través del enlace en pantalla. Para apoyar mi trabajo, suscríbete a patreon.com/laencrucijada, donde disfrutarás de acceso anticipado y sin anuncios a todos los episodios del podcast, además de una biblioteca de cursos de filosofía y literatura exclusivos para miembros. Muchas gracias por seguirnos.